gozarnos con el Señor. Dios ha dado realmente mucha bendición a la iglesia en cuanto a su presencia, liberación, restauración, sanidad, milagros. Hace un momento un hermano me testificaba de que Dios le sanó, le desapareció una hernia, ¿verdad? Y así como el Señor ha hecho ese milagro en él, también hemos visto cómo aquella mujer, ¿verdad?, que vino con cáncer en el seno, Dios se lo quitó. Traía su placa en un lado donde se manifestaba el cáncer, y con una placa nueva donde decía que el cáncer ya no estaba. Una hermana que decía que tenía pie plano, ¿verdad? Cuando fue al ortopedista le dijeron que donde estaba el pie plano, que su arco estaba bien formado. Entonces, nosotros sabemos que Dios es poderoso, ¿verdad? Que Dios tiene el poder, su brazo de poder nos ha cortado, señales, prodigios, maravillas hemos visto, ¿verdad? No solamente en el área física, sino en finanzas, en todas las áreas, se podría decir. El Señor siempre tiene poder traer esa bendición, esa llenura cuando nosotros estamos dispuestos a buscarle de todo corazón y de toda el alma. Amén, hermanos. Ok. Quiero que saque su Biblia y vaya usted allá a Proverbios. Capítulo 11. Sí. Proverbios 11, verso 24. Si se ve, no se ve, hermano. ¿Lo puedes hacer más grande, hermano? Okay. Fíjense bien lo que dice. Hay quienes reparten y les es añadido más. Dice, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero tienen la pobreza. El alma generosa será prosperado, y el que saciare, él también será saciado. Dice, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que le vende. ¿Amén, hermano? Sí. Ok, vamos a hacer una palabra de oración y vamos a entrar en el tema del día de hoy, ¿sí? Para que usted pueda tener más luz en cuanto a todo esto, ¿verdad? Padre, gracias porque tú eres hablándonos, tú eres ministrando nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Señor, eres tú llevando a cabo tus planes, tus propósitos para nuestras vidas, y eres haciendo tu perfecta voluntad, Padre, Señor, en cada uno de tus hijos, en cada uno de tus pueblos. Te alabamos, te bendecimos por tu infinita misericordia y tu eterna bondad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Fíjese que quiero que usted vea esta ilustración, por favor, si me ayudas. Sí, esta ilustración, ¿verdad? Recuerda que Jesucristo le cobraron impuestos, ¿sí? Y entonces le da una orden a Pedro, ¿verdad? Y le dice, ve y el primer pez que saques se le hallarás un estandero en su boca, y ve y entonces paga el tuyo y el mío, ¿sí? ¿Sí recuerda? Ok. Yo quiero que usted pueda ver todas estas áreas en relación a las finanzas de una manera bíblica, porque muchas veces se ha llevado a excesos, se ha llevado a situaciones de oscuridad, donde realmente no está la palabra de Dios involucrada, sino las emociones o las ambiciones, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos a la Escritura, nosotros podemos ver que realmente el Señor tiene principios para que nosotros bendecidos, que el Señor ha dejado para nuestras vidas principios en los cuales usted debe de ser prosperado, y usted siempre va a ser, hermano, sí, llevado y encauzado, sí, a una bendición continua. Amén, hermano. Entonces, fíjese que cuando usted viene a Ezequiel 44, del verso 30, dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y de toda ofrenda, de todo lo que presentes, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose en él la bendición sobre las casas. Ahora, hablar de finanzas en la iglesia a veces es un poquito, llegan a decir, atrevido o bromoso, ya que el enemigo ha hecho muchos estragos en cuanto a las finanzas. En mi corazón no hay una inclinación a la oscuridad en cuanto a ello, porque Dios
como dijo Pablo, ¿verdad? Mis manos me han servido, ¿sí?, para trabajar y aún ayudar a las necesidades de los otros. Pero yo quiero que usted conozca los principios que hay en la Biblia, para que usted pueda entender lo que a veces perdemos, ¿sí?, cuando no cumplimos lo impuesto por Dios, o cuando nosotros pasamos por alto lo que Dios dice en cuanto a finanzas, y a todo lo que Dios estableció en cuanto a la santidad de las ofrendas, en cuanto a la santidad del diezmo, y en cuanto, hermanos, sí, a la santidad de las primicias. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos principios para que nosotros podamos ir más adelante. En Proverbios 3, en el verso 9, dice la Escritura: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán. ¿Qué dice, hermano? De mosto, sí. Entonces, usted debe de entender todo lo que la palabra de Dios encierra para sus vidas, y bueno, eso es importante que usted siempre lo tenga en cuenta. Dice: honra a Jehová, ¿verdad? ¿Con qué? ¿Sí? Honra a Jehová, ¿sí? Dice: honra al Señor con tus riquezas, así lo marca la Nueva Traducción Viviente. Dice: y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. ¿Sí? Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Y la versión internacional dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, y así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Entonces, yo quiero que usted vea que honrar a Dios es considerar, es dar peso, es llevar a cabo, ¿verdad?, la realidad, reconociendo, ¿sí?, que Dios es el dador de todas las cosas, que es por Dios que nos movemos y subsistimos y somos, ¿sí, hermanos? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esa realidad, hermanos, sabemos que la iglesia, ¿verdad?, tiene una ordenanza de parte de Dios, pero principalmente a honrar a quién, a honrarlo a Él, ¿sí?, a honrar al Señor. Entonces, todo lo que es, ¿verdad?, meramente en cuestiones económicas, hay muchas cosas que decir, ¿sí?, y hay muchas cosas que meditar y pensar a la luz de la Biblia y entender qué es lo que nosotros dejamos de recibir cuando nosotros no creemos la Escritura, o cuando no obedecemos la Escritura, o cuando razonamos las cosas, ¿sí? Yo tengo 22 años cumpliendo con todo lo que el Señor me ha dado en cuanto a lo que es primicia, en cuanto a lo que es diezmo, en cuanto a lo que es ofrenda, ¿sí, hermanos? Y hay muchas cosas que decir para la ofrenda, ¿verdad? Pero realmente esa palabra honrar es el vocablo, sí, hebreo, kabod, ¿sí, hermano? Y nos lleva, en cuanto a Dios, hermano, sí, a un reconocimiento, a darle importancia, a darle veracidad, ¿sí?, a darle el valor a lo que Dios hace para tu vida, ¿sí? Tenemos que entender que las convocaciones en la iglesia son santas, que el hecho de convocar a la iglesia, ¿verdad?, en una fecha específica, hermano, es una convocación, ¿verdad?, en el tiempo y en el momento de Dios, y debe de ser siempre en el temor de Dios, ¿sí? O sea, no es algo que nosotros hacemos por hacer, es algo que la Escritura dice. Quiero que usted vaya ahí en la Escritura, principalmente en Números 28, en el verso 26. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Dice: ninguna obra de siervos haréis. Es decir, es un día en el cual tú estás dedicado ¿para qué? Para celebrar ante la presencia de Dios, para acudir al llamado de Dios, para que tú no dejes, hermano, la vida en Cristo. O sea, está primero Dios antes que ¿qué? Que el fútbol, ¿cierto?
Está primero Dios, hermanos, antes, hermanos, sí, que los changos, ¿sí? O que los patos, o no sé, ¿verdad? O que la lancha. O sea, Dios es primero. Por eso dice que es una santa convocación. Es decir, la palabra santa convocación se debe de entender, es un llamado a qué? A estar ahí, pero es algo, hermano, es un día consagrado para estar delante de la presencia de Dios. ¿Sí, hermano? Entonces, nosotros debemos de entender esa realidad, ¿sí? Porque es nuestro corazón el que ve a Dios antes que todas las cosas, ¿sí? Es nuestro corazón, hermano, el que siempre está viendo a Dios. Recuerda lo que dice la Escritura, ¿sí? No mires el parecer de los hombres porque yo lo desecho, porque Jehová no mira al hombre, sino lo que hay en su corazón. Entonces, nosotros debemos de entender esta realidad. Dios lo que está mirando es nuestro corazón, ¿sí? Ahora, fíjense bien. Dice Levítico 23, verso 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y setéis un mes, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Sí, hermano? Entonces, nosotros sabemos que es algo que el Señor ha puesto, ¿verdad? Como una medida, es algo, ¿verdad? Es algo que ya Dios estableció, ¿sí? No se debe realmente exagerar en cuanto a las cosas que ya están escritas, ¿sí, hermano? Y ahí dice que traerán ¿qué? Una gavilla. Ahora fíjense, si me ayudas ahí poniendo la imagen de una gavilla, hermano, por favor. ¿Sí la ven? Sí. Y acá es otra gavilla, por favor, la que sí. Cuando en la iglesia madre, en la iglesia que yo fui desarrollado, hermanos, normalmente a mí me decían que las primicias eran mi primer sueldo para Dios. Eso es lo que yo siempre hago. Normalmente nosotros dejamos, ¿verdad?, que ustedes pese la realidad de lo que es una gavilla, para que no diga: ay, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Pero hay cosas que el Señor marca, ¿sí? Ahora, yo quiero que usted vea, ¿verdad?, que a veces, es decir, no es lo que nosotros queremos, sino es algo que Dios ya declaró. ¿Sí, hermanos? Es lo que ya hablaron, una gavilla, es un manojo, es una caja, es algo, ¿verdad?, que Dios ha puesto. Entonces, yo siempre cuando me acercaba a mi pastor, ¿verdad?, le decía: ¿qué es la primicia? Yo decía: es esto. Y él me decía: es tu primer sueldo. ¿No? Entonces, es importante que nosotros podamos pesarlo a eso, ¿no? O sea, nosotros debemos de entender todas estas cosas. Ahora, hay algunas cosas que nosotros debemos de pesar. Quiero que usted vaya a Éxodo 22, verso 29. ¿Ya llegó? Éxodo 22, verso 29. No demorarán las primicias de tu cosecha ni durará, y se le darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará consumida la prueba de ese, pero darás, ¿sí, hermano? O sea, es algo que Dios ya puso, hermano, como una ordenanza, como un mandato, ¿sí? Y es algo que nosotros no podemos quedarnos. Hay muchas cosas ahí, ¿verdad? Y hasta les veo caras espantadas. Pero yo quiero que usted vea las cosas que dice la Escritura. Es decir, las primicias son de quién? Son de Dios. O sea, no son nuestras. Ahorita lo vamos a entender más adelante. Éxodo 34, verso 26. Dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Dice: no cocerás al cabrito en la leche de su madre. ¿Sí? Dice: las primicias las llevarás. ¿Sí? No tienes que tomarlo para ti. Es algo que va a ser dedicado para ti, para Dios. ¿Sí, hermano? Ahora fíjense, entendiendo esta parte, ¿verdad?
En Levítico 2, verso 14. ¿Voy muy rápido? No, si no, hermano, si ya está me quiero ir. Y más escuchando estos temas. Levítico 2, verso 14. Mira, hermano, cuando usted empieza a entender las finanzas, la palabra de Dios, usted siempre va a ser muy bendecido. Usted va a ser un pueblo que va a estar en bendición. Y vamos a entender todo lo que son conceptos, porque muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que hay ciertas cuestiones en el corazón del liderazgo, pero no. Vamos a ver que al menos en este lugar hemos tratado de llevar una vida siempre en armonía y en el temor de Dios. ¿Sí? Levítico 2, verso 14. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de qué? Es algo en el cual nosotros debemos dedicar tiempo, Shema, poner esmero, ¿sí? Es algo en lo cual nosotros debemos de poner a la disposición de nuestro corazón, Shema. Entonces, hasta ahí yo creo vamos bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esta realidad, ¿verdad?, de Cristo, nuestra vida cristiana, ¿verdad?, debe de entender, ¿verdad?, que esto se debe de hacer con dedicación e entereza. La entereza que es integridad, ¿sí? ¿Sí sabe qué es ser algo íntegro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo? Incorruptible, algo que está completo, ¿verdad? ¿Sí? Dice, integridad, perfección, rectitud de la administración de justicia, valor, fortaleza, ¿verdad, hermano? Entonces nosotros tenemos que ir hacia adelante en todo ello. Ahora fíjense bien, eso es en cuanto a qué, hermanos, en cuanto a primicia. Ahora vamos a entender las ofrendas que la Escritura nos manda. En Génesis 4, ¿sí?, cuando usted viene al libro de Génesis, en el capítulo 4, ¿sí?, pero dice el verso 4: Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel. ¿Y a qué dice ahí? ¿Qué llevó a Abel? ¿Los qué? Los primogénitos, las primicias, ¿sí?, de lo que él tenía. ¿Ya se dio cuenta? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver el testimonio de la Escritura, también vemos, ¿verdad?, ¿quién le había hablado a él de primicias? Pues es algo que nosotros reconocemos que pertenece a quién. Fíjense que cuando nosotros venimos, ¿verdad?, de una cultura fuera del temor de Dios, a veces pensamos que todo lo que nosotros alcanzamos y tenemos es a través de qué? De nuestro esfuerzo, ¿no?, de nuestros logros, ¿verdad?, de nuestras maneras de llenar los costales, ¿verdad? Pero cuando usted viene a Cristo, usted empieza a entender que todo lo que usted tiene y posee es gracias a quién? A Dios. Entonces usted sabe que todo lo que usted tiene le pertenece a quién? Hasta tus hijos, ¿sí o no? Fíjese que usted debe de saber que sus hijos simplemente son que el Señor se los encargó. ¿Qué cuentas le va a dar a Dios de ellos? Entonces, nosotros debemos de entender esta realidad, porque dice: bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, ¿verdad? O sea, qué privilegio tan grande. Fíjate cómo Dios me dijo: a ver, 2, 1, 3, 4, dice 18, no es verdad, es la administración. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que encauzarlos ¿a qué? Al propósito, a la herencia, a la bendición, al temor de Dios. ¿Sí se entiende, hermano? Por eso es que nosotros llevamos a cabo un ministerio sacerdotal en todo lo que Dios se refiere. Usted es un sacerdote delante de Dios, y de todo lo que Dios pone en sus manos usted tiene que dar cuentas.
Asimismo, nosotros sabemos que en las finanzas debe de haber un temor de Dios, porque nosotros tenemos que dar cuentas a Dios de lo que Él nos ha pedido. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender estas partes, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana, sabemos que el Señor trajo, ¿verdad?, en el corazón de un hombre el darle a Dios, de una manera espontánea, de una manera en agradecimiento, de una manera en reconocimiento. Usted está viendo a ver que Él está teniendo que un corazón para traer aquí a Dios de los primeros, ¿verdad? Sí, ahí dice, y Abel también presentó al Señor lo mejor de ¿qué? ¿Qué presentó? Lo mejor. Sí, lo mejor dice ahí. Sí, él presentó lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel. Eso también dice que una vez yo escuchaba, ¿verdad?, que por ahí habían metido en algunos sobres billetes falsos. ¿A quién engañaron? Engañaron a los ministerios de Dios. ¿A quién engañaron? ¿Quién es el que les va a demandar? Dios, hermanos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. La vida con Cristo no es un juego. La vida con Cristo es santidad, es verdad. Fíjese, Abel presentó aquí a Dios. Ese tenía una comunión con Dios. Ellos estaban, hermanos, exiliados, habían sido sacados ¿de dónde? Del huerto, ¿sí o no? Pero aún así, fíjese, el corazón de Abel fue dispuesto ¿para quién? Para Dios. Y dice que lo presentó, hermanos, ¿sí? ¿Con qué? Con sus grasas. Pero los primogénitos dicen ¿con su qué? Con su grasa. Y esa grasa habla de la gloria de Dios, por si usted no lo tenía en cuenta. Porque como una oveja puede estar pachoncita, bonita y redonda, ¿eh? ¿Cómo sí, hermanos? Nada más come ¿qué? Pues usted se echa sus quesadillotas, ¿no?, su birria y todo, y a veces pues ni engorda, quién sabe dónde lo mete, ¿no? Pero, hermanos, realmente nosotros podemos ver que eso habla de la gloria de Dios en ¿qué? En su creación. ¿Sí, hermano? Cómo el Señor la sustenta, cómo el Señor las cuida, cómo el Señor las lleva. Bueno, aquí la realidad es que Abel trajo de qué? Los primeros. Ahora fíjense bien, en la ofrenda que hizo Noé, quiero que usted vaya al capítulo 8 del libro de Génesis, ¿verdad? En el verso 20. Dice, luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves ¿qué? Puras. Dice, cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano, invierno y días. ¿Y qué dice ahí? Y noches. ¿Ya se dio cuenta, mi hermano? Sí. Entonces, cuando vino, ¿verdad, hermano? El diluvio, ¿verdad? Como juicio por la maldad de los hombres, porque dice que la maldad se había ¿qué? Multiplicado, ¿sí, hermano? Cuando ellos llegan a un lugar estable, ¿qué es lo que hace el hombre que Dios había escogido? Presentan una ofrenda que subió como que, como aroma grato a Dios. ¿Ya se dio cuenta, hermanos? Y entonces esa ofrenda hace que el Señor reaccione de una manera y diga que nunca más volveré a ¿qué? Destruir la tierra. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender cuál fue el móvil de esa ofrenda: el amor, la gratitud a Dios, el reconocimiento de todo lo que Dios había hecho. Entonces yo quiero que usted vea que la ofrenda, hermano, tiene un móvil específico, y es en relación a ¿qué? Al agradecimiento y al amor que nosotros le tenemos a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque la gracia de Dios, y por la gracia de Dios somos lo que somos, y tenemos hasta hoy lo que hemos tenido. Y dice la Escritura, su gracia no se nos vale.
con nosotros. ¿Sí se dan cuenta, hermano? Ahora fíjense, si usted va a Génesis capítulo 12, el Señor habla a Abraham y le dice en el verso 7, ahí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, ¿sí? Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra, y le edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido, ¿sí o no? Ahora dice, y se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó, dice que hermanos, edificó ahí un altar a Jehová e invocó el nombre de ¿qué? Jehová. Abraham también levantó un altar. ¿Para qué lo levantó? Para rendir culto a Dios, para rendir ofrenda al Señor, ¿sí o no? Ahora, yo quiero que usted vea, porque hay muchas cosas. Dice que cuando traigas ofrenda al Señor, ¿qué dice? Si te acuerdas que ¿qué? Que tienes algo contra qué. Dice, ven, ponte a cuentas con él. ¿Sí o no? Y después ven y presenta tu ofrenda. La santidad, hermano, nuestra búsqueda, lo que nosotros damos. Todo se involucra en todo lo que hacemos. Mire, hermano, usted no puede decir, ¿verdad?, que lleva una vida correcta delante de Dios, y aquí usted puede poner su cara de yo no fui, ¿verdad? Y ahora usted está haciendo cosas que no son gratas, porque hay muchas tinieblas que a veces invaden el corazón del hombre, pero que en la presencia de Dios se disipan y nos llevan a entender la perfecta voluntad de Dios. Entonces, en el capítulo 13 de Génesis, fíjense bien lo que dice el verso 2. Y Abraham era ¿qué? Riquísimo en ganado, y ¿qué dice ahí? En plata y oro. ¿Sí, hermano? Abraham tenía más de 300 hombres nacidos en su casa. ¿Se dan cuenta cuántas cosas tenía para tener 300 hombres a su cargo? ¿Sí se dan cuenta? Nada más para que se imaginen. Pero lo más interesante aquí dice que Abraham era ¿qué? Riquísimo. ¿En qué? En ganado, en plata y ¿qué? ¿Y de quién es el oro y la plata? De Dios. Ahora, pesen las cosas, porque cuando nosotros vemos la actitud en el corazón, ¿verdad?, del que da la ofrenda, siempre está en relación a un reconocimiento de amor, ¿sí, hermano? Entonces, cuando nosotros damos, ¿verdad?, a Dios una ofrenda voluntaria, siempre va movida por el amor, la gratitud a Dios y por su favor y su misericordia en todo lo que nosotros hemos podido experimentar a través de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Simplemente el habernos hecho cercanos y hacernos llamados hijos de Dios tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque nos sacó de todo ese círculo, ¿verdad?, de oscuridad, y nos trajo a su vida de ¿qué? De la gracia, y nos colmó de ¿qué? De beneficios. Y Efesios capítulo 1 versículo 3 dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los regiones celestes. ¿Sí, hermano? Entonces, es importante que nosotros entendamos esa realidad y que nosotros podamos ver la realidad en nuestra vida como creyentes, ¿sí? Ok. Cuando nosotros empezamos a entender esta parte en nuestra vida como cristianos, ¿sí?, siempre vamos a ir en un desarrollo y en un crecimiento. Ahora, en Génesis capítulo 14, usted ve el origen del diezmo. Génesis capítulo 14, usted ve el origen del diezmo. Y quiero que usted vea que el diezmo no se originó en la ley, sino se originó ¿en dónde? En la gracia, en el reconocer que Dios era el que proveía todas las cosas. ¿Sí, hermano? Entonces, fíjese bien. ¿Ya llegó? Ok. Vamos a ir en el verso, vamos en el verso 18.
Altísimo sacó pan y vino, y le bendijo y dijo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué dice ahí? Los diezmos de todo. ¿Qué hizo Abraham? Le dio los diezmos de todo. Ahora, Hebreos, en el capítulo 7, ahí está, Hebreos 7, verso 2, ya llegó. Dice la Escritura: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de ¿qué? De Salem, que es rey de paz. Ahora fíjense bien, ahí donde dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, ¿sí? Cuando usted viene a esa palabra de todo, ¿verdad, hermano? Ese vocablo en el griego está en relación a lo más escogido, a lo mejor, para que usted lo entienda, ¿sí, hermano? Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Posteriormente, ahí en Génesis, bueno, ahí lo tiene usted, ¿verdad? Génesis, en el capítulo 28, vemos otra actitud del corazón en cuanto al diezmo, ¿sí? Pero, Génesis 28, verso 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje que yo voy, y me diere pan para comer y vestidura para vestir, dice: y si tornara en paz a la casa de mi padre Jehová, será mi Dios, cuidado. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios. ¿Y qué dice? Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. ¿Ya se dio cuenta? Dos posiciones del corazón totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque Abraham creyó sin qué, sin ver, ¿sí? Ahí le dijo: toda esta tierra te daré, al que te bendijere, lo bendeciré, y al que te maldijere. Entonces, y benditas serán en ti todas las familias de qué, de la tierra. Entonces, Abraham tuvo un corazón muy diferente al dar, ¿sí? Jacob no tuvo un corazón como tal, porque si volviera en paz a mi casa, entonces seré ¿qué? Jehová será mi Dios. Entonces, si no, no. Dice: y si tú me dieres, entonces yo te doy. Pero cuando usted ve la actitud, ¿de dónde se originó el diezmo? Se origina con un corazón limpio, ¿sí? Con un corazón que reconoce de dónde viene la bendición y de dónde viene la provisión. Porque dice que Abraham, ¿qué dice que era? Riquísimo en oro y plata. Y antes de salir de ahí, ¿qué tenía? Nada. Nada, hermano. ¿Sí? Entonces, Dios siempre tiende a llevarte a qué? A prosperar en todas las cosas. ¿Sí, hermano? Entonces, eso es importante que nosotros lo podamos ver. ¿Sí, hermano? Entonces, de una manera o de otra, ¿verdad? El diezmo se originó y tiene su origen en la gracia, fuera de la ley. Ahora, cuando usted empieza a ver ahí mismo en Génesis, ¿verdad? Se originó una ofrenda obligatoria, ¿sí? ¿En dónde? En Egipto, ¿sí? En Génesis 41, en el verso 34, ¿verdad? ¿Sí? Génesis 41. Este es como un repaso realmente, ¿verdad? Ella tiene que tener todo esto bien identificado. Verso 34 dice: haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y recaude la quinta parte de la tierra de Egipto, dice, y en los 7 años de la abundancia. Esto equivale a qué? Al 20%, ¿sí, hermano? De eso habla ese quinteo que hicieron aquí, ¿sí? Ahora, cuando usted viene aquí a Génesis, en el capítulo 47, usted ve cuál es la finalidad de todo ello, ¿sí? Génesis 47, ¿sí? Y vamos a ver el verso 24. Dice: y
será que de los frutos daréis la quinta parte a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. ¿Ya se dio cuenta? La quinta parte era ¿para quién? Para Faraón, ¿sí? Y las otras 4 partes que quedaban, hermano, ¿para qué eran? ¿Para qué? Para sembrar las tierras, para el mantenimiento de ellos, ¿verdad, hermano? Para sus casas y para que coman ¿qué? Sus niños. Por favor, con la que sigue. Yo quiero que usted vea ahí esta realidad, ¿sí? El cuidado de tu casa, de tu siembra, tu alimento para tus pequeños, y la quinta parte regresaba al gobierno para solventar y sustentar, ¿verdad, hermano? Al gobierno nacional en ese entonces. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esta realidad, ¿verdad?, de Cristo, ¿verdad?, entonces vemos que hubo una ofrenda que fue obligatoria. ¿Cuándo? Cuando en Egipto hubo una gran hambre, ¿sí, hermano? Entonces, nosotros empezamos a entender, ¿verdad?, que la ofrenda obligada, ¿verdad?, está en relación a qué? A una vida en Egipto, pero la iglesia voluntad es dedicada ¿a quién? A Dios. ¿Sí, hermanos? Todo lo que usted hace para Dios debe de surgir ¿de dónde? De su corazón. Y de todo su corazón y de toda su alma usted debe de dar. ¿Sí se entiende, hermano? Todo en cuanto a ella, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esta realidad de Cristo, hermano, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a entenderla, lo que es, lo que Dios nos pide, ¿verdad?, vemos, ¿sí?, que desde la creación hay corazones dadores para Dios y que le reconocen en todos sus caminos, ¿sí, hermano? Ahora, en la ley, Levítico 27, verso 30, es donde empezamos a ver, hermanos, ¿verdad?, lo que Dios empieza a hablar para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Levítico 27, ¿llegó? Dice el verso 30: y todos los diezmos de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, ¿qué dice qué? De Jehová es cosa consagrada ¿a quién? A Dios. ¿Sí dice ahí o no? Entonces ahí el Señor ya te empieza a decir y a declarar que el diezmo ¿qué es? ¿O para quién es? Para Dios. Es algo que tú no puedes tomar porque pertenece a quién. Dice que, ven, ya te lo digo, vamos a ver. Muchos testimonios en verdad. Si nosotros pudiéramos entender todas las cosas que nos evitamos cuando nosotros sabemos entregarle a Dios a tiempo y en el momento lo que a Él le pertenece, en verdad que las vidas serían totalmente cambiadas. El pueblo de Dios estaría en otro nivel, ¿sí? Entonces, ahí se lo dice bien claramente. Quiero que se vaya a Malaquías 3, verso 6 y verso 9. Algo que le reprocha al Señor es en relación a lo que es suyo. Malaquías 3. Malaquías 3. ¿Ya tiene sueño? ¿Sí? Sí, hermano, ya me quiero dormir. Adelante, hermano. Pueden dormirse. Sí, dice la Escritura: porque yo Jehová no cambio, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volvéis a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos. ¿Y qué dice ahí? De las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis, ¿qué dice ahí? Robado. ¿Y qué robar? Tomar algo que ¿qué? Que no te pertenece. Sí, me robó. ¿Por qué? Porque se llevó algo que no era ¿qué? De él, sí. Entonces cuando nosotros tomamos algo que no es de nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y lo peor del caso es que eso ocurre porque ya no te lo devuelve. ¿Sí o no? ¿No te lo pidió prestado? ¿O sí? ¿Me lo prestas? No, ¿verdad? ¿Qué hizo?
dijo, oye, ¿me dejas? No, agarró el qué. Sí, eso es robar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esta realidad en Cristo, hermanos, sabemos que tenemos que conducirnos siempre con cuidado. Número 18. ¿Ya está ahí? Fíjese bien. Vamos a ver. ¿A dónde digo? Vamos a ver algunos aspectos en cuanto a todo lo que es esto. Aquí. Vamos a ir desde el verso 6. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas entre los hijos de Israel, dados a vosotros el don de Jehová. ¿Ya se dio cuenta? Dados a vosotros el don de Jehová para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de la congregación. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio, todo lo concerniente al altar, y del verbo adentro le ministraréis, y yo os he dado el don, el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño no se acercará. El extraño que se acercare morirá, dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el guarda de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado, por razón de la unción, y a tus hijos, por estatuto que dice ahí, perpetuo. ¿Sí? Esto será tuyo, dice, de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos por su presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos que me han presentado será cosa muy santa para ti. ¿Y para qué? Para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. ¿Sí? Entonces, usted puede ver ahí diferentes tipos de ofrendas, pero cuando usted ve, ¿verdad? Ahí en el verso 11 dice: y esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, todas las ofrendas vencidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo. Por estatuto perpetuo todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto, de trigo, de todo lo más escogido, las primicias de ello que presentaran a Jehová de ti, dice, a ti las he dado. ¿Sí se dan cuenta, hermano? Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cual traerá Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellos, ¿verdad? Todo lo consagrado por voto de Israel será tuyo. Y bueno, usted ve ahí realmente, ¿verdad?, la responsabilidad del ministerio en cuanto a las finanzas, porque no se pueden tomar así las cosas a la ligera en cuanto a Dios. Más adelante vamos a ver, hermanos, sí, es que ya veo que la mitad se reunió. Vamos a ver tantas cosas en cuanto a esto, pero vamos a continuar ahorita. Usted que sigue bien estudiando. ¿Sí? En Deuteronomio 12. ¿Sí recuerda el primer texto que le di? No recuerdo. En Levítico 27, en relación a 10. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora fíjense bien. Vamos a ver si concluimos con esta parte, ¿sí? Deuteronomio 12, versos 6 al 17. ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? ¿No? Sí, ¿verdad? Ok. Dice la Escritura: y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios y vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos y vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias y los primerizos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en que Jehová tu Dios te hubiera bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno hace lo que parece bien a sus propios ojos, porque aún hasta ahora
no habéis entrado al reposo y a la heredad que os ha dado Jehová vuestro Dios, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredad. Dice, Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para hacer habitar en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de vuestros votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que estuviera en vuestras poblaciones, por cuanto no tienen parte en heredad con vosotros. Guárdate que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar, que dice ahí, que vienes, sino en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus. Ahí ofrecerás tus holocaustos, y ahí harás todo lo que yo te mando. Con todo podrás matar a comer carne en todas tus poblaciones, conforme al deseo de tu alma, según la bendición de Jehová tu Dios que Él te habrá dado. El inmundo y el limpio lo comerá como la de corzo o del ciervo, salvo que sangre no comeréis sobre la tierra, la derramaréis como agua. Ni podrás comer en tus poblaciones el diezmo de tu grano, ¿ya se dio cuenta? O de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tus vacas, de tus ovejas, de tus votos que prometiste, ni tus ofrendas voluntarias, ni las elevadas ofrendas de tus manos. Mas delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Tú, tu hijo, tu hija, y tu siervo y tus siervas, y el levita que esté en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios en toda obra que eres ahí en tus manos. Ahí usted puede ver que tanto el diezmo como sus votos, como sus primicias aquí son delicados, y que usted no puede ni debe tomarlos. ¿Ya se dio cuenta? Ahora, ese es otro diezmo que el Señor demandó ahí al pueblo de Israel. Nada que ver con el primero que usted leyó en Levítico. ¿Sí? Ahora, fíjese bien. ¿Usted quería saber esto? Ya no, hermano, no estaba bien como estaba. Pero ese es otro diezmo que el Señor impuso al pueblo de Israel. Ahora fíjense bien, en Deuteronomio 14, verso 28, Deuteronomio 14, verso 18, pero Deuteronomio 14, verso 28, fíjense bien. ¿Qué verso es? ¿Sí? Y al cabo de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás. ¿Qué dice ahí? Y vendré levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano, dice, y la vida que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. ¿Sí dice así o no? Okay. Entonces yo quiero que usted vea que la Biblia marca que tipos de diezmos: el diezmo de los levitas, el diezmo de las celebraciones, hermanos, dentro del santuario, y el diezmo para quiénes entonces, los pobres. Eso es lo que está escrito. ¿Ya se dio cuenta? ¿Usted quería saberlo? ¿No? Hermano, así como estábamos bien. Y es importante que usted tenga el peso de una realidad bíblica. Porque la realidad bíblica, hermano, a todos nosotros nos va a traer siempre un balance. Ahora, no se espante. Simplemente usted debe de tener entendido que a veces nuestras vidas no son prosperadas y no alcanzan la bendición, porque nuestro corazón está muy duro. Nuestro corazón, hermano, no cree. ¿Sí?
todas las necesidades que se cubren con lo que se da. Y es importante que nosotros podamos ver esta realidad, amado. ¿Sí? Ahora fíjese bien, si por eso fuese poco, ¿sí? Quiero que usted vea y entienda que entonces el diezmo es un impuesto, por impuesto, es algo impuesto por quién. ¿Y qué es algo que es impuesto? Pues un impuesto. ¿Sí? Esto nos habla del 23%, el pueblo de Dios daba entonces el 23% de diezmos. De un programa de bienestar social, ellos estaban proveyendo para las fiestas nacionales y demás. Daban a los pobres, las viudas y la gente que no tenía que comer. Esto es lo que dice ahí. ¿Sí lo está leyendo conmigo o no? Lo que se le llama bienestar social hoy en día. Ellos daban para el sostenimiento de las gentes que estaban a cargo del gobierno, hombres escogidos de Dios para su servicio, los levitas, proveían para las fiestas nacionales y demás. ¿Qué dice ahí? Y al ayudar a los demás. Sí, hermano, ahora, cuando usted empiece a entender esta realidad de Cristo, todo esto fue impuesto, no era de una opción, no era algo opcional que el Señor te decía, si quieres lo das, era algo que Dios había dicho que tenían que hacer. ¿Sí? Esto no era algo opcional, era algo que el pueblo de Dios debería y tenía que llevar y ejecutar a cabo. Hermanos, ¿quién coopera para un bote de pintura? Sí te lo voy a traer, pero un día de esto. No te digo qué año, pero traigo. Ay, ¿cómo vamos a dar? Para eso trabaja. Sí, gracias a Dios. Por eso le digo que en mi corazón no hay una oscuridad a mi celeste. A veces es triste, porque nosotros vemos que usted pudiéndose prosperar grandemente, a veces la bendición la tiene detenida. Es porque a veces no conocemos todos los conceptos que la palabra de Dios marca en cuanto a finanzas. Algo que está en mi corazón es simplemente enseñar. No voy a agarrar un látigo nunca. Porque esto es algo que usted debe entender. Porque está escrito, conocerá la verdad y la verdad que. Y si usted se hace de ojos cerrados, la palabra ya se declaró. Tengo 7 años dependiendo de hablar de muchas cosas. Y si en cambio las conozco y las practico. Y simplemente para no dañarle. Porque es importante que usted vaya creciendo poco a poco. Usted vaya entendiendo las cosas. Pero aquel que tiene 7 años en Cristo ya puede entender esto. Aquel que tiene 20 años en Cristo ya debe de conocerlo y practicarlo y vivirlo y ser una persona bendecida de verdad. Aquel que tiene 10, 15 años en Cristo ya debe de tener una experiencia total en lo que es la bendición de Dios. Aquel que vivió un liderazgo debe de conocer todas estas cosas y todos estos principios aplicados en su vida. La manera en que nosotros administramos nuestras finanzas es la manera en la que nosotros conocemos a Dios y adoramos a Dios. Porque esto también implica adoración. ¿Se da cuenta? Era algo que se daba ¿para qué? Para Dios, reconociendo que era el que daba todas las cosas. Todas las cosas, hermanos. ¿Sí? Dice, todo esto fue impuesto, no de una manera opcional, sino que era algo que estaba impuesto por Dios. No es de una manera voluntaria, sino que fue impuesto por Dios para que cada proyecto pudiera funcionar en todas sus áreas y en cada programa establecido por Dios. Entonces, hay un propósito en todo ello. Por favor, la provisión para el gobierno, es decir,
levitas el programa sacerdotal. Número 2, provisión para las fiestas nacionales y la celebración a Dios, programa religioso nacional, perdón, ¿sí? Y provisión para el bienestar social, programa de bienestar social. ¿Ayuda a quiénes? Los huérfanos, a las viudas, a los que no tenían qué. Dios nos privilegió tanto, ¿verdad? Nos bendijo tanto durante este tiempo. Hay muchas cosas que la verdad yo callo, pero que he visto un testimonio de Dios grande. Y las necesidades de pandemia pudimos ayudar a muchos hermanos en necesidad. ¿Saben? Nunca faltó. Les dimos. Dios nos daba ahí, se llevaban despensas, se llevaba dinero en efectivo, si requerían un tanque de oxígeno, veíamos la manera de brindárselos. Nunca fuimos al gobierno, fuimos de rodillas a Dios a pedir por la sanidad de ellos. Había muchas cosas que pagar. No nos importó pagar nada. Veíamos las necesidades del pueblo, decidimos darle al pueblo. Y Dios abrió puertas de bendición, porque no tiene ideas. Nunca escaseó. Yo le daba el testimonio de que antes de que finalizara el año yo estaba llorando en un lugar, estaba yo orando. Le pedí yo perdón a Dios y le decía, Padre, perdóname. Hoy no tengo nada, ni pude tener la remuneración para tu pueblo, para brindarles una despensa a Dios que tiene necesidad. Y le decía yo, perdóname. Y llegaron 10 despensas, ahí donde yo estaba orando. Así. Ellos no sabían de lo que yo le estaba pidiendo perdón a Dios, ni nada, llegaron, tocaron, me dijeron, pastor, esto lo traemos. Dios nos ha bendecido bastante. Queremos brindarles estas 10 despensas. Entonces yo lloré. Le dije, si usted supiera lo que yo le acabo de decir al Señor, y le estoy pidiendo perdón porque aquellos que tienen necesidad cerca de su trabajo, no tenemos para brindarles nada. Pero Dios sabe. No creo que yo puse en primer lugar mi nombre. No. Todo para el pueblo. Lo empecé a dar. No sé si ya había terminado el año, pero creo que no había terminado el año. Y llegó una iglesia, un ministerio amigo, ¿verdad? Y me llevó una despensa grandota. Nunca visioné nada para mí. Y Dios me mandó una despensa. Y sabe, hermano, hay muchas cosas que nosotros debemos de entender. Muchas cosas perdemos. Nunca hemos pedido a la iglesia nada. Siempre hemos enseñado. Y si usted nace la luz, las tinieblas se disipan, las cadenas se rompen. Porque mi responsabilidad es enseñarle. Y cuando usted sabe lo que ya está escrito y lo lleva a cabo, ¿para quién es el beneficio? Para usted. O sea que no piense que da mucho cuando trae nada más el 10%. La Escritura dice que es el 23%. Y si eso fuera poco, hermanos, ¿sí? Por ahí, hermanos, vemos que había un reparto de utilidades, ¿sí? Levítico 19, del verso 9 al 10. ¿Tiene tiempo? Ya se quiere dormir.
Porque mire, a veces cuando vienen algunos hermanos por primera vez, los desvelo, y ya no se vuelven a presentar, de una buena noche, ¿no? Ya vamos 5 minutos. Fíjense bien, ¿ya está el Levítico 19? Sí. Ya estamos terminando, ¿no? ¿Está ahí? Dice la Escritura: cuando segares la mies de vuestra tierra, no segarás hasta el último rincón de tu campo, ni lo espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Algo que tú no puedes mover. ¿Sí? Algo que a veces nosotros nos olvidamos de todo eso. Ese era como un reparto de utilidades para aquellos que vivieron una necesidad muy grande. Y a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que el ministerio no tiene necesidades, o la gente nada más tiene que almacenar. Nosotros mismos como personas tenemos que almacenar. ¿No es así? Sí. Y eso es importante, porque el Señor te está diciendo: yo, Jehová, vuestro Dios. Es algo que tú no puedes negociar, es algo que el Señor declara. Vemos un reparto de utilidades en él, cada uno de ellos pobres, para que pudieran compartir. Esto es un reparto de utilidades. Tercer impuesto del templo del siglo que tenía que pagar. Este tributo había sido establecido en los tiempos de Moisés. Esto dará todo aquel que dicen que se ha contado, ¿sí?, medio ciclo conforme al ciclo del santuario, el ciclo que es de 20 jeras. La medida de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Y en segunda de Crónicas, bueno, si usted lo ve en Éxodo 30, verso 13, ese era un impuesto. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Para el santuario. ¿Ese dio cuenta? Todo eso, ya para el hermano. Usted me dijo: ¿yo cuándo? Con tantas dudas, con tantas situaciones en su mente, en su corazón. Pero había un impuesto. ¿Sabe para qué era ese impuesto que se les pedía? Para el pan, para las cosas que tenían que ser dedicadas puestas a él, para la reparación de las cosas. ¿A poco? Era algo que estaba impuesto, que tenían que dar. Ahora miren, más que vea usted este impuesto, quiero que usted vaya ahí a Nehemías. Nehemías 10, verso 32, ya acabamos. Diga gracias al cielo. Ya tanto impuesto, tanto que dice usted. ¿Qué va a hacer de nuestras vidas? Nehemías, capítulo 10. Para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, y para el holocausto continuo de los sábados y de las nuevas lunas y de las festividades, y para las santificaciones y sacrificios por el pecado, para expiación a Israel, y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. ¿Ya se dio cuenta ahí? Subrayenlo. A veces usted dice que son exagerados, piden. Esto ocurrió hasta los tiempos de Jesús. ¿Se acuerda por qué le pidieron un impuesto? ¿Vuestro maestro no paga el impuesto? ¿Para qué
dice: para contribuir cada uno a la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, de los sábados y de las nuevas lunas y de las festividades, y para las santificaciones y sacrificios del propio pecado, para expiar a Israel y para toda la obra de la casa de Cristo, de nuestro Dios. Todo eso que está ahí, hermano, está escrito. ¿Se le quedó claro? ¿Sí? Vamos a seguir estudiando. Todavía no terminamos. Quiero que usted vea el balance que Dios tiene en cuanto a ofrendas. Ahorita simplemente les estamos dando una visión de las cosas, el propósito en ello. Pero usted va a ver cómo en la iglesia primitiva había una búsqueda todavía más profunda. Como que ampare, dice la Escritura por eso. ¿Usted quería saber? Ahora ya sabe. Dios es bueno, no se espante. Póngase de pie y mejor adore lo que el Señor te haga. El Señor te exalta. ¿De dónde sacó este hombre tantas cosas? ¿Para qué tuvimos tantas dudas en este edificio de araña? Son temas, de verdad, que yo siempre le decía al pastor Fernando o al pastor Lucio, ¿verdad? Que ellos dieran estos temas para que no se tomara mal. Pero yo creo que ya después de 7 años usted ha conocido mi caminar y mi proceder. Bueno, lo traté de llevar paso a paso para que usted pueda ver lo que hay ahí. Dígale a su hermano: aún hay más. No falte ese domingo, porque el domingo vamos con todo. Levante sus manos, dígale: Señor, Padre, hemos escuchado tu palabra. Hemos visto, Señor Padre Celestial, tus planes, tus propósitos. Hemos visto todo aquello, Señor Dios, que tú tienes para nuestras vidas y nuestros corazones. Y delante de ti estamos, reconociendo que tú eres el dador de todas las cosas. Entendiendo, Señor Padre, que fuera de ti no hay nada ni habrá, y que solo tú eres Dios. Señor, y a ti nos debemos, Padre, cada uno de los que estamos aquí, y que somos tu iglesia, somos tus hijos, somos tu pueblo. Bendice a cada uno de ellos. Señor Padre, y quita, Señor, todo aquello que se había velado, Señor, por las situaciones, por las emociones, por el razonamiento. Padre Celestial, por la falta de búsqueda de las Escrituras. Padre, ministra los corazones y las vidas. Y haz tu voluntad en cada uno de tus hijos para que ellos puedan llegar, Padre Señor, a hacer esa bendición que tú hablaste en esta tierra. Bendigo cada hogar y cada familia en esta noche. Y te pido que tú gobiernes y ministres las vidas. Gracias, Jesús, porque tú has abrido las ventanas de los cielos y dando entendimiento a tus hijos. Padre, de aquellos que se han de poner a cuentas contigo, escucha su oración y permite que ellos vengan al conocimiento y al crecimiento y al desarrollo. Señor, que en tu luz ellos puedan, Padre, andar todo el tiempo y todos los días de tu vida. Y Padre, que esa maldición de escasez sea cancelada y no más vuelva a sus vidas, porque ellos son un pueblo bendito de Jehová. Gracias, Dios. Bendigo las vidas y las familias. Te pido que tú ministres y gobiernes en sus corazones, Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret.